de Ricardo Martínez revela el amor por el trazo lineal, el estudio de la figuración humana, el proceso creativo y los vínculos literarios. A 100 años de su nacimiento, la exposición Ricardo Martínez, desde el interior, muestra una faceta relativamente desconocida y más personal del artista. La primera fase, que es esta que estamos visitando, se llama el proceso creativo. Aquí podemos demostrar cómo Ricardo Martínez llegaba a través de un proceso muy cuidadoso a la obra final, es decir, a través de dibujos, de escalas, de diferentes ensayos y finalmente para concluir en la obra terminada. Podemos ver aquí, por ejemplo, muy claramente el boceto en óleo sobre papel de esta obra que se llama Mujer Desnuda, que tenemos aquí en su versión ya terminada. Hay también dibujos con cuadrículas que demuestran cómo Ricardo Martínez llevaba la obra del papel al lienzo. Este cuadro es interesante, ¿por qué? Porque toma un tema popular que es el tema de La Llorona y en esta exposición hay una parte muy interesante porque hay dos versiones de esta historia, una del año 54 que está en la sala de al lado y esta que es del año 2004. Pero en ambas recrea esta historia de la mujer que se lamenta por la pérdida de sus hijos. Esta es de 1954, con algunas diferencias, digamos que la ropa de La Llorona es más detallada, que aquí hay un paisaje lunar muy específico, muy claro, que se ve la superficie en la que están corriendo los perros. Sin embargo, los perros parecen más feroces, son más grandes, mientras que los perros del cuadro posterior son bastante más pequeños y parecen menos agresivos. En los años 50 ella empezaba a tratar estos temas populares y aquí vemos también un ejemplo muy claro de esta representación de personajes populares y de situaciones, digamos, rutinarias de todos los días. Vemos este cuadro que son dos niños comiendo unas manzanas con caramelo, que son como muy típicas, digamos, de las ferias, de la calle en México. Es un cuadro muy interesante y extraño también, es raro, ¿no? Esta obra, que es de los años 60, muestra muy claramente cuando Ricardo Martínez consolidó el estilo que lo caracterizaría hasta el fin de su vida en el año 2009. A partir de entonces él empezó a hacer estas grandes figuras que ocupan casi todo el espacio de la tela, con juegos de luz y sombra, todas en desnudo y prácticamente sin otros elementos que no fuera la misma figura. Muchas de estas figuras voluminosas, sobre todo las de los cuadros de gran formato, hacen alusión al pasado prehispánico de México. Digamos que él empezó a trabajar profesionalmente más o menos en 1940 y empezó haciendo obra de corte surrealista con influencia de Giorgio de Chirico, sobre todo en los espacios y la proporción o la falta de proporción entre las figuras humanas y los espacios y los temas que son interesantes, un poco surrealista, como vemos aquí. Vemos el tema de los perros, que por cierto Ricardo Martínez les tenía pavor y yo imagino que era una forma de exorcizar este miedo. Y aquí tenemos un ejemplo muy especial de un cuadro de un formato muy pequeño, pero a mi modo de ver de una gran ternura. Aquí se ve cierta simpatía por los perros. Muestran los dientes, están en movimiento, se ve, digamos, el dinamismo de los perros, pero están jugando con mariposas. Este es un cuadro único porque nunca Ricardo Martínez pintó mariposas más que en este caso, y es algo muy especial. La realización de viñetas es poco conocida en la obra de Ricardo Martínez, pero fue muy importante como parte de su desarrollo artístico. Posteriormente tenemos una de las viñetas que realizó para la primera edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que fuera publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1955. Vemos ahí una vez más los perros, esta vez son perros de aspecto muy feroz, y en la portada de esta primera edición
está una ilustración de unas mujeres abrazándose con un paisaje en el fondo que representa un maguey. Es importante porque la naturaleza en el trabajo inicial de Ricardo Martínez jugó un papel importante y mucho de lo que él representaba era justamente esta naturaleza muy mexicana de magueyes y paisajes áridos. Aquí podemos ver un poco, digamos, como el entorno de Ricardo Martínez. Tenemos escritores y tenemos artistas. Entre los escritores, bueno, destacan desde luego Juan Rulfo, Alichu Macero, Luis Cardosa y Aragón, otros contemporáneos como Jorge González Durán, Francisco Giner de los Ríos, y entre artistas pues destacan Federico Cantú, que fue muy importante porque fue quien lo llevó a la Galería de Arte Mexicano y lo presentó con Inés Amor, Juan Soriano, que era un poco más joven que él, pero fue un amigo muy cercano, y tenemos también a Carlos Mérida y a José Luis Cuevas. La obra de Ricardo Martínez se caracteriza por el sentido que tenía de monumentalidad, la luminosidad de los colores que utilizaba y el equilibrio total de sus composiciones. Tiene un lugar importante en la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Se piensa que los artistas son bohemios y siempre se piensa que son desordenados, pero yo creo que un aspecto muy importante de Ricardo Martínez es que era un artista muy disciplinado y con una ética de trabajo impecable realmente. Trabajaba todos los días de 1 hora a 1 hora, era muy metódico, no esperaba que le llegara la inspiración como se puede creer en muchos casos, sino que se dedicaba realmente a lo que le gustaba, que era el arte. A veces trabajaba en diferentes cuadros al mismo tiempo, no pintaba por encargo, él era su propio agente y pues tenía una vida muy organizada alrededor de su arte, que yo creo que era lo más importante para él en la vida. La Ópera de Bellas Artes cerrará el año con el montaje de El Murciélago, opereta en 3 actos con música de Johann Strauss. Que a diferencia de la ópera, la opereta tiene diálogos hablados. Entonces esto hace muy accesible para el público el entender, ¿no? Ya en este caso también van a ser en español. La obra original se estrenó en Viena en el año de 1874 y desde entonces a la fecha es considerado un clásico de fin de año en los teatros austriacos y alrededor del mundo. Se estrenó en 1874 y desde entonces ha sido la más importante de las operetas tanto de Strauss y la más vista en el mundo entero, ¿no? Porque además es un título muy querido por el público, que espera siempre poder ver, sobre todo en estas fechas de fines de año, y uno siempre tiene esa responsabilidad de no solo no defraudar al espectador, sino de que salga con la sensación de haber presenciado un espectáculo escénico, vocal y actoral de alto nivel. En esta nueva producción participan la orquesta y coro del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección concertadora de Sorba Dinic y la escénica de Luis Miguel Lombana. Serva es un músico muy profesional, muy capaz, con profundo conocimiento de la música, de las necesidades vocales de una ópera, porque siempre una puesta en escena en la ópera es una concertación de varios intereses, en este caso llevados por el director de escena y el director de orquesta. Pero al mismo tiempo la música es muy ligera, ¿no? La música es ligera, es chispeante, es muy movida. Imagínate que es pura música de vals metida dentro de una situación operística. Vals, polka,
Shardas. Ha sido realmente encontrar dentro de mis recursos técnicos y todo lo necesario para poder cantar esta tesitura que es verdaderamente aguda y bueno, que se disfruta muchísimo porque la música es muy divertida, la música de Johann Strauss Jr. El personaje de Rosalinda tiene una particularidad que es muy aguda y muy grave. Entonces me exige a mí como soprano todo mi registro, el uso de todo mi registro vocal. Otro punto es el idioma, ¿no? Que bueno, nosotros no tenemos ciertos sonidos que el alemán tiene, ¿no? Como idioma. Estamos cantando en un idioma que ninguno de nosotros, de los miembros del elenco, dominamos, que es el alemán. Yo he cantado algunas cosas en alemán, algunas óperas, pero no es un idioma que yo mastique correctamente, ¿no? Ninguno de nosotros realmente. Estamos actuando personajes que son austriacos, son vieneses, pero llegan a una fiesta de un conde ruso, de un príncipe ruso, y yo hago como que soy francés y no hablo francés. Y ella hace como que es húngara y no habla húngaro. Este es mi vestido del segundo acto. Es una belleza de vestido, pero pesa todo lo que se puedan imaginar. Bueno, el reto más importante para mí fue representar a un hombre, que es algo difícil porque, bueno, uno como mujer tiene ciertos ademanes o movimientos que nos delatan mucho, ¿no? Pero bueno, he trabajado muy bien al lado de muchos grandes colegas y además bajo la dirección de Luis Miguel Lombana, que me ha ayudado mucho a explorar todas las facetas de Orlovsky y cómo poder transmitir esa masculinidad. La escenografía e iluminación están a cargo de Jesús Hernández, el vestuario de Geraldine Bosch y el maquillaje de Marcela Estrada. Lo que me queda claro es que esta producción no está en la época en la cual se hubiera desarrollado la obra como fue escrita. Entonces nos estamos moviendo aproximadamente, yo creo que unos 30 años adelante, y por eso podemos encontrar en la escenografía algunos recursos de arquitectura Art Deco, por ejemplo. Y también, pues, por ejemplo, mi indumentaria pues, es un poquito más de los años 20, 30 más o menos. Tenemos una producción llena de detalles. Disfruten de la música, que es una música bellísima, disfruten de estos vestuarios maravillosos, de la escenografía y sobre todo vean los detalles de lo que está pasando atrás, porque eso es muy importante. La trama del murciélago se sitúa en un pequeño poblado cerca de Viena y comienza el día en que Gabriel von Eisenstein tiene que ingresar en la prisión local para cumplir con el arresto de 5 días que le habían impuesto por haberle pegado e insultado a un alguacil. En lugar de irse a la cárcel, Gabriel termina fugándose a una fiesta muy extravagante organizada por el príncipe Orlovsky. Él es el que pone los medios para que la broma que hace el murciélago o el doctor Falke a Gabriel Eisenstein suceda. Él pone el palacio, la fiesta, los invitados y bueno, es ahí donde sucede toda la magia y la comicidad de esta opereta. Toda la primera parte pues es como un poquito el desarrollo y la preparación para todo esto que viene. Es un poquito mostrar cómo es el personaje, también el por qué a Gabriel le están haciendo esta broma. Y la razón es que Gabriel, en algún momento, cuando invita a su amigo Federico Falke a una fiesta de disfraces, en donde Gabriel se disfraza como mariposa y Federico se disfraza como murciélago, resulta que lo emborracha y lo deja en medio de la ciudad para el goce y deleite del bullying y la carrilla de los diferentes ciudadanos de la misma. Y una de las cosas más curiosas que mucha gente se pregunta es ¿qué diablos, por qué se llama el murciélago? Y en el segundo acto pues van a ver una gran fiesta fantástica que organiza nuestro querido príncipe Orlovsky, que es donde se desarrolla básicamente toda esta broma. Y eventualmente, después de 3 años, es que se venga el doctor Falke y arma toda esta trama de enredos muy divertida. Le han armado todo un complot para que Federico Falke se salga con la suya, cosa que logra. Ante el escarnio y la burla de todos. Pero bueno, él con su sabiduría y con su sagacidad es que logra que todo esto funcione, esa venganza del murciélago.
Y bueno, al final pues es el desenlace que ya verán lo que pasa, ¿no? Que es muy divertida, muy divertida esta obra. Tiene que ver con las debilidades de carácter de los seres humanos, con sus defectos, con sus virtudes, con sus trampas, con sus triquiñuelas, con sus estrategias para salirse con la suya, con sus mentiras, con sus reconciliaciones. En ese sentido, es un planteamiento dramático universal. Es muy alegre y van a pasar un excelente rato y aparte es un espectáculo en vivo. Muy divertida, no hay muertos, no hay asesinatos. Entonces, olvídense de esas óperas tragédicas. Esto es vil diversión al 100%. Entonces, todos invitados, por favor, aquí al Palacio de Bellas Artes. Carlos Mérida es un artista nacido en Guatemala que nunca se nacionaliza mexicano, sin embargo siempre estuvo agradecido con México porque fue México la plataforma para impulsarlo. Esto era un semillero de artistas. Retrato escrito es una de las exposiciones más completas que se han presentado de Carlos Mérida. Con un total de 290 piezas exhibidas, la muestra se divide en 2 núcleos y 10 subtemas. Este primer núcleo acompaña no solamente las obras de Mérida, sino las obras de aquellos que él constantemente hace referencia y que fueron importantísimos, como fue Kandinsky, como fue Miró, como fue Picasso, como fue Leyer y como lo fue Modigliani. Sin duda, Carlos Mérida ha sido uno de los artistas más prolíficos, multifacéticos e innovadores que ha vivido en nuestro país. De 1950 hasta el 84 que muere, está trabajando el papel amate, está trabajando la resina, el petroplástico, el duco, el acrílico, la superficie pulida, una especie como de marquetería también en collage. Hace toda la cuestión de integración plástica, trabaja la madera, trabaja como es el caso de los últimos paneles del mural decorativo del Hotel Aristos. La primera etapa de su creación artística estuvo centrada en volver a las propias raíces y reivindicar a los pueblos originarios a través de la experimentación de un cierto folclore. También aborda un tema que le llamamos fusión de las vanguardias, porque también está muy interesado en las culturas caribeñas del arte africano, el vudú, y toca también, coquetea con la parte novohispana. Él es de origen maya quiché, por un lado, y por el otro lado zapoteca español. Él definitivamente se identifica mucho más con los murales de Bonampak que con las meninas de Velázquez. Y lo que me da mucho gusto aquí en esta exhibición de Carlos Mérida es precisamente esa influencia del mundo prehispánico y el mundo indígena de Guatemala y de México también, porque pasó mucho tiempo aquí en México con artistas de mucho renombre y se ve esa influencia de sus compañeros, de sus colegas mexicanos y de sus colegas allá en Europa y cómo influenció sus diferentes estilos. Después viene el periodo de gloria, que es la época de los 30, y aquí le llamamos, como él le decía, las líneas de mi vanguardia. Ya no es el arte realista de Europa, ya no es el indigenismo, ya pasó por la fusión, ahora se va al arte abstracto, aquello que a la línea, al punto, a la raya, a las sutilezas, a unas atmósferas líricas, poéticas, que vienen siendo producto de la mente, del abstracto, de la creación pura. A él esta parte le encanta, sin embargo, sale de ese periodo, ahí radica la grandeza de él, sale y se va a los ritmos y pautas de la geometría, que ese periodo dura muchísimo, donde vemos la geometría, que es la parte sustantiva, desde la geometría que se advierte hasta la geometría aplicada en temas mayas,
los coloridos, lo mismo hace unas paletas oscuras y blancas y grises que unos coloridos fantásticos producidos a través de todo el colorido de Guatemala, todo el colorido pues de su arte nativo. Me parece increíble cómo Carlos Mérida logra reinventarse prácticamente cada década de su vida artística. Tiene una plástica impresionante. Y llegamos al otro núcleo que se llama diseño, que abarca el diseño decorativo, el diseño de las artes gráficas, el diseño de las artes escénicas y el diseño para ilustraciones. Y en el arte decorativo, pues traslada sus diseños del ritmos y pautas de la geometría a grandes tapetes hechos, tejidos en telar, unos y otros estilo gobelino. Pasamos al área de murales, que tenemos proyectos que sí se llevaron a cabo, proyectos que no se llevaron a cabo, proyectos que ya no existen. Y finalmente, pues un mural completo, pero son los tableros decorativos del Hotel Aristos. Fue un acierto haberlos concebido y haberlos dispuesto en esa disposición que invita a una sensación, inclusive hasta mística, porque los arcos, los triángulos isósceles se van, si uno pensara, salen hasta fuera del techo del museo, como catedral gótica, te elevan. Y luego los colores naranja, el dorado, el negro, donde vemos aquí un juego muy hermanado con Matías Geritz. Te puedo decir que Mérida, Gerso, Tamayo y Geritz, y por ahí se me escapará algún otro, son puentes con su obra, con su distintiva plástica, para cruzar a lo que se va a hacer durante la segunda mitad del siglo XX. Como parte de las acciones del INBA para rescatar y difundir la labor de Carlos Mérida, el mural Los Danzantes, realizado en 1964, fue restaurado recientemente y trasladado a la Torre Manacar. La obra está compuesta por 12 paneles con una superficie total de 293.5 metros cuadrados. En el Cencropam recibió diversos tratamientos de desinfección y limpieza superficial. Se atendieron algunas rasgaduras y se resanaron las zonas de pérdida de tejidos. Para el traslado desde la Colonia Guerrero hasta Insurgentes Mixcoac, se colocó espuma de polietileno en los contenedores y se protegió cada panel con plástico. Es una de las obras más importantes dentro de la producción de Carlos Mérida.